Vale, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor y Padre Santo, gracias por este domingo, gracias, Señor, por la Iglesia Bíblica de Parla. Te pido, Señor, que bendigas todo lo que hagamos hoy aquí, Señor. Te doy gracias por tus bendiciones y te pido, Señor, también que me ayudes a mí en esta predicación para que aquello que yo diga venga de ti. Te pido, Señor, que todos los miembros de la Iglesia estén dispuestos, tengan su corazón preparado, Señor, para escuchar tu palabra. Y te ruego, Señor, que hoy sea un día en el que te demos alabanza y gloria. Bendito seas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Estos versículos nos hablan de la palabra de Dios. Y en las iglesias evangélicas siempre se habla de la palabra de Dios. O al menos así debe ser. Yo recuerdo hace un montón de años, en el año 2003 exactamente, que leía la Biblia y entonces yo lo estaba pasando mal y recuerdo que así de casualidad me encontré en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 27, me encontré un versículo que dice: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Eso se lo dice Cristo a los discípulos cuando va caminando sobre el agua. Va caminando sobre el agua, los discípulos lo miran, se asustan, piensan que es un fantasma y entonces Cristo le dice eso. Y yo recuerdo entonces que al leer ese versículo era casi como si esas palabras me estuvieran hablando directamente en la mente. Era como si me estuvieran hablando a mí. Y recuerdo que aprendí la página de la Biblia y a lo mejor al cabo del día iba 20 veces allí a leer ese versículo, que para mí era un versículo en aquel momento muy importante, porque lo estaba pasando mal y era como si Cristo me estuviera diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Creo que cualquier creyente puede darse cuenta de lo importante que es la Biblia, pero en ocasiones no nos damos cuenta del todo, o lo suficiente. Porque si repetimos muchas veces que la Biblia es importante, pero no la aplicamos en nuestras vidas, no nos damos cuenta de ello. Yo os cuento esto que me ocurrió en el año 2003, hace ya bastante, y por entonces yo veía la Biblia como un libro que te da unas instrucciones, digamos, un poco abstractas. Te habla de cómo debes vivir, o en cierta medida es como si fuera una filosofía de vida. Pero después, en el año 2010, cuando entré aquí, recuerdo haber estado hablando muchas veces con el pastor Julio, a veces de cosas pequeñas o de cosas sin importancia, de cosas que pasaban en mi vida o en la vida de otras personas, y a veces el pastor lo que decía es: tenemos que consultar la Biblia para ver qué dice la Biblia sobre esto. Y a mí me chocaba un poco tener que consultar la Biblia para dar solución a un problema cotidiano, a un problema práctico, a algo de nuestra vida. Sin embargo, así debe ser. Nosotros debemos utilizar la Biblia para dar soluciones a los pequeños problemas de nuestra vida. Esos problemas pequeños no están escritos en la Biblia, pero la Biblia nos da directrices, nos marca cuál es el camino a seguir, nos da normas generales que después tienen aplicación particular. El mundo, naturalmente, no ve las cosas así. Y generalmente, cuando se habla de la Biblia, la gente piensa, primero de todo, que es un libro escrito por personas humanas. Eso ya lo desvirtúa totalmente la idea que nosotros podemos tener de la Biblia, porque si pensamos que es un libro humano, entonces, naturalmente, es un libro que va a tener fallos, va a tener errores, y no es un libro que nos sirva para nuestra vida realmente. Sí puede ser un libro de filosofía, o puede ser un libro que nos ayude de alguna medida, ¿no? Como los libros de autoayuda que hay en las librerías. Pero la Biblia es algo diferente. Y a lo que piensa la gente normal sobre la Biblia, esa idea de está escrito por personas humanas, a veces pues esa idea se refuerza con muchos tratados que escriben personas, científicos,
o filósofos que todos, cada uno desde un área diferente, todos van a decir que la Biblia es un libro humano. Hay personas que se creen creyentes o que se dicen creyentes y que al hablar de la Biblia, por ejemplo, de su formación, pues lo que van a decir es que la Biblia no es más que el compendio de una serie de mitos que tenían tribus que no se reconocían a sí mismas como hebreos o como israelitas en la tierra de Canaán, y después, de alguna manera, que tiene una explicación histórica, todo ese tipo de mitos se reunieron en un libro y entonces se formó la Biblia. Pero decir eso es quitarle a la Biblia su verdadero valor, es convertir a la Biblia no en un libro divino, sino en un libro humano. En mi anterior trabajo, yo estaba con una chica a la que a veces le hablaba de la Biblia, y creo que ella se hartó en algún momento de que yo le hablara de la Biblia, porque tratábamos de cosas que hay en la sociedad en este momento, cosas pues del tipo aborto o matrimonio homosexual, etcétera. Y yo a veces le hablaba de la Biblia, y creo que ella en algún momento se cansó y entonces me enseñó su gran libro, o el gran libro de su vida, que era el libro de alguien que se fue al desierto, ya no sé si en México o en Arizona, en Estados Unidos o por ahí, y se pasó un tiempo indefinido pues drogándose con lo que pillaba y contemplando las estrellas por la noche medio drogado. Y después de eso escribió su libro de experiencias, y al parecer pues a ella eso le resultaba provechoso en su vida, no sé exactamente cómo, pero esa es la sociedad. En resumen, mucha gente va a colocar la Biblia al lado de libros humanos, libros de filosofía, libros de autoayuda, libros de experiencias o incluso libros científicos, pero la Biblia es otra cosa. Porque la Biblia es un libro que viene de Dios, es un libro divino, es un libro que nos muestra la naturaleza de Dios. La Biblia no puede ser considerado como un libro cualquiera. Y desde luego por nosotros los cristianos, los creyentes, muchísimo menos. Nosotros debemos entender que esta es la palabra verdadera de Dios y que es una palabra que no tiene error. Y por lo tanto nosotros debemos orientar nuestra vida en torno a la Biblia. Si no hacemos eso nos estamos equivocando. Y orientar nuestra vida en torno a la vida, orientar toda nuestra vida en torno a la Biblia significa comprometernos con las cosas que la Biblia dice. Y eso va a suponer siempre un gran esfuerzo, porque tenemos que esforzarnos para conocer la Biblia, tenemos que esforzarnos para creer todo lo que dice, y tenemos que esforzarnos después para ponerlo en práctica en la vida diaria. Y eso no siempre va a ser así, nos va a costar, no va a resultar fácil. Y yo me pregunto si aquí todos estamos dispuestos a hacer eso. ¿Somos capaces de comprometernos con la Biblia? ¿Somos capaces de comprometernos con Dios hasta el punto de convertir su palabra y lo que Él nos dice en el eje de nuestras vidas? Quería leeros, y si queréis leer conmigo, id al libro de Josué, que está al principio de la Biblia. Josué capítulo 1. Y versículo 8. Seguro que todos sois más rápidos que yo. Josué, capítulo 1, versículo 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esta debe ser también nuestra actitud. Tener la palabra de Dios presente en nuestra vida, meditar en la palabra de Dios, pero después de eso, guardar lo que dice la palabra de Dios. Guardar lo que dice la palabra de Dios significa poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Lo que viene aquí a continuación es una promesa que le hace Dios a Josué. Y yo no sé si esta promesa es para todos, pero yo a veces también me aferro a ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a continuación dice: mira que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo quizás sea más conocido que el otro, pero todo empieza en tener la palabra de Dios presente en nuestras vidas. Naturalmente la Iglesia también tiene que comprometerse con la palabra de Dios, y desde la Iglesia
Desde aquí, desde el púlpito de la iglesia, se tiene que predicar la palabra de Dios, no se tiene que predicar otra cosa. Y además de eso, se tiene que defender, divulgar y dar a conocer la palabra de Dios. Ese compromiso que debe adquirir el creyente con la palabra de Dios no solo es del creyente, es del conjunto de la iglesia, pero la iglesia está formada por personas. Así que en el fondo el compromiso es doble y es de cada persona. Te tienes que comprometer a conocer la palabra de Dios, a estudiarla, a meditar en ella y después a ponerla en práctica en tu vida. Y como miembro de la iglesia, a divulgarla y también, en ocasiones, a defender la verdad de Dios frente a una sociedad que es totalmente hostil, a una sociedad que que cuestiona la palabra de Dios de principio hasta el fin. Y cuando llegamos aquí a Hebreos, al capítulo 4, nos encontramos que el autor habla de la palabra de Dios. Y es curioso porque aquí está hablando de la palabra de Dios, pero en un contexto de la salvación, porque la palabra de Dios nos sirve para muchas cosas, pero entre otras para la salvación. Y aquí está hablando de la palabra de Dios en relación con la salvación. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, el autor de Hebreos le ha recordado a los israelitas que el pueblo de Israel, aun habiendo visto el poder de Dios cuando Dios los sacó de Egipto, fueron después desobedientes y se apartaron del camino de Dios, y muchos de ellos perecieron en el camino y no entraron a la tierra prometida. Y entonces, después de recordarle ese ejemplo de desobediencia de los israelitas, el autor de Hebreos lo que le dice es, le dice que procuren alcanzar la salvación y les recuerda la palabra de Dios. Les dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Eso qué significa? Que la palabra de Dios tiene mucho que ver con la salvación. Quería leeros dos pequeños comentarios de la Confesión Bautista de 1689. Aquí estamos leyendo la confesión de esta iglesia, que es una confesión diferente, pero en 1689 se hizo una confesión, la Confesión Bautista de Fe, y os voy a leer dos cosas que dice en el primer artículo que trata de la palabra de Dios. Una de ellas es: la autoridad de las Escrituras no depende de hombres ni de gobiernos, sino de Dios mismo y debe ser creída. Esta es una obligación que tiene el ser humano, creer la palabra de Dios, porque su autoridad no viene de un gobierno ni de instituciones humanas. La autoridad de la palabra de Dios viene directamente de Dios. Y en Juan 17, versículo 17, Cristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad y su autoridad descansa en que Dios mismo dice que es verdad. Y además de eso, en ese artículo también leemos, las Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y después de esta frase, añade otra que trata de explicarla. Dice, aunque la naturaleza, las obras de la creación y la providencia manifiestan a Dios, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Nosotros podemos ver a Dios a nuestro alrededor, en la creación, en la naturaleza, lo podemos ver actuando de muchas maneras y también en la providencia, es decir, en que el sol se levante todos los días para que nuestra vida continúe. Pero ese conocimiento no es suficiente para alcanzar la salvación. Ahí vemos a Dios y podemos afirmar que Dios existe. Pero el conocimiento que necesitamos para alcanzar la salvación y el conocimiento de Dios no se alcanza contemplando la creación. Necesitamos algo más, y ese algo más es la palabra de Dios que nos viene por Él. Y en definitiva, la palabra de Dios nos lleva a la salvación. La lectura que ha leído el pastor antes sobre Lázaro también tiene que ver con esto. Mucha gente se queda en esa idea de que el pobre va al cielo y el rico no, pero hay más enseñanzas que esa y esa no sería del todo cierto. Eso no ocurre en todos los casos. Pero ahí habéis visto un hombre que va al infierno, un hombre que está en el seno de Abraham con Abraham, y ese hombre que lo está pasando mal
piensa a sus hermanos y le dice que envíe a alguien, a algún muerto, que envíen a algún muerto a sus hermanos para que le testifique a sus hermanos. Y lo que le dice a Abraham es que tienen la ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? La ley y los profetas es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es suficiente para alcanzar la salvación. A través de ella tenemos el conocimiento de Dios que nosotros necesitamos para nuestra vida y también tenemos el conocimiento que nos lleva a ser salvos. Y aquí, en Hebreos 4, una vez más, la palabra de Dios nos lo recuerda. Fijaos, los versículos 12 y 13 del capítulo 4 de Hebreos son verdaderamente interesantes y nos hablan de una manera preciosa, creo yo, de la palabra de Dios. En el versículo 12 nos dice qué es la palabra de Dios. Y también en el 12 y luego en el 13 nos dice qué hace la palabra de Dios. Fijaos, la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva, es eficaz y es cortante. ¿Y qué hace? Aquí dice que penetra, parte, discierne, manifiesta. Son cosas que hace y cosas que definen a la palabra de Dios. Pero primero de todo nos dice de quién es la palabra de Dios. Y lo estamos repitiendo constantemente. La palabra de Dios es de Dios. No es nuestra. No es palabra humana, no es de hombres, no es de ningún gobierno, no surge en una universidad, en una institución, en un congreso de científicos. La palabra de Dios es de Dios y ni siquiera es de este mundo, porque si fuera de este mundo sería una palabra llena de errores, de equivocaciones, de falsa sabiduría, de medias verdades y de mentiras. La palabra de Dios es una palabra que nos viene directamente del cielo y nos viene para nosotros. O sea, eso convierte a la Biblia en algo especial, en algo diferente. No es como cualquier otro libro. Y después lo que nos dice es que está viva. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente significa que la palabra de Dios no es un cadáver, no es algo muerto. La palabra de Dios no es una momia que se ha sacado de una pirámide egipcia y se coloca aquí, delante de nosotros, para que la gente pague 10 euros, entre, la vea y diga, oh, qué bonita. Parece como si lo hubiéramos fabricado hoy mismo. Qué bien conservada está. No, la palabra de Dios es algo que está totalmente vivo. Y no solo está viva, sino que además transmite vida a aquellos que se acercan a la palabra de Dios con fe. En Juan, capítulo 6, versículo 63, en la última parte, dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida y le transmite vida a todos aquellos que se acercan a ella con fe. No tratemos a la palabra de Dios como si estuviera muerta. Y además utiliza un verbo, el verbo es, que significa que está viva hoy, que estuvo viva ayer y que estará viva mañana. Todo creyente podrá decir siempre, yo tuve la palabra viva en mis manos. No es una palabra que tenga caducidad, ni tenga una fecha de nacimiento, no. Decía Spurgeon, la palabra de Dios está viva porque me persigue. Allí donde voy, la palabra está conmigo. Está viva porque me agarra. Y yo creo que a todos los creyentes nos ha pasado esto alguna vez. Y creo que es una verdadera bendición que la palabra de Dios nos persiga y vaya detrás de nosotros y nos recuerde cosas. Y pienso que muchas veces todos nosotros hemos luchado con la palabra de Dios. Y si somos honestos tendremos que reconocer que siempre nos ha derrotado. Nadie puede luchar con la palabra de Dios y vencer. Pero al mismo tiempo otras veces la palabra de Dios nos sostiene, nos da aliento, nos da ánimos, nos ayuda en la debilidad o cuando estamos cansados o cuando estamos atribulados o cuando pasan cosas horribles a nuestro alrededor. Ahí tenemos la palabra de Dios que está viva y nos mantiene, nos sostiene, nos alienta, nos da esperanzas y nos ayuda en nuestra vida. No tratemos a la Biblia como si estuviera muerta. ¿Quieres saber algo de Dios? Pregúntaselo y la Biblia te lo dirá. Y si quieres saber algo de ti mismo, también se lo puedes preguntar. Y también te responderá la Biblia y te dirá cómo eres tú. Y si alguna vez pensamos que en nosotros no hay pecado y que somos perfectos, acerquémonos a la Biblia y nos mostrará lo muy equivocados que estamos. La palabra original, que aquí se traduce como viva,
es una palabra, no sé cómo se pronuncia en griego, pero es algo así como energético. Y de ahí deriva energético, energía, etc. Y lo que viene a decir es que la palabra de Dios no descansa. La palabra de Dios está trabajando siempre y hoy trabajará también en todos aquellos que estamos aquí o en muchos de los que estamos aquí. Trabajará en nuestra conciencia, saldremos de aquí y seguirá trabajando también en nuestras vidas y al mismo tiempo está trabajando en la vida de otra mucha gente. Y aquel trabajo que empieza también lo termina. Fijaos que a continuación dice que es eficaz. ¿Y qué significa eficaz? Eficaz significa que algo produce el efecto esperado. Por ejemplo, una medicina es eficaz si te cura. En cambio, no lo es si no te cura. Eficaz significa que algo va bien para alguna cosa. Y la palabra de Dios es eficaz para aquello, para lo que está. Es eficaz porque le da la salvación a la gente, porque conduce a la gente a la salvación, porque nos muestra el camino de la salvación. Es eficaz por otros muchos motivos. Y después, la tercera palabra que se utiliza aquí para definirla es cortante. Y se identifica o se pone como ejemplo una espada. Una espada era el arma que tenían los soldados en aquellos tiempos. Y nos dice más eficaz más cortante que toda espada de dos filos. ¿De qué sirve una espada que no corte? Si la espada no corta, no deja de ser más que un pequeño palo. Y si un soldado va a la guerra con un palo, probablemente no vuelva. La espada de la Biblia se identifica aquí con una espada de dos filos, con algo cortante. Y yo os puedo decir que en la Biblia no hay un solo versículo que no esté afilado. Ni uno solo. Todos ellos están afilados, todos ellos cortan y todos ellos son capaces de cegar la hipocresía, las mentiras, la falsedad y el pecado. La Biblia, la palabra de Dios, ataca y destruye toda excusa que nosotros tengamos y destruye también todos los pecados y los presenta. Nosotros podemos ser grandes actores y vivir en mitad de la hipocresía, pero la palabra de Dios lo pondrá de manifiesto. Aquí vemos que dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esta expresión se refiere a que la palabra de Dios llega a lo más hondo de nosotros mismos, a aquel lugar en el que nosotros escondamos los pecados, las ideas o las cosas que no le queremos confesar a nadie. Hasta ahí alcanzará la palabra de Dios. Porque aunque nosotros vivamos con un disfraz, o con una máscara, aunque seamos grandes actores, aunque podamos simular que somos algo diferente a lo que somos, aunque seamos capaces de aparentar algo que no tiene nada que ver con nosotros, la palabra de Dios es capaz de poner de manifiesto lo que somos realmente. Aquí dice que la palabra de Dios penetra hasta llegar a lo más hondo. Y esto significa que la palabra de Dios no es una navajita suiza que te va a arañar un poco, o que te va a quitar un poco el barniz, la pequeña mentira detrás de la que te escondas. No, lo que dice es que penetra hasta llegar a lo más hondo. Y la palabra de Dios, podéis creerme, no es complaciente ni con el pecado ni con los pecadores. La palabra de Dios no hace rasguños, la palabra de Dios te va a herir y te va a hacer daño, porque es una espada. Y a partir de ahí vemos que dice que discierne, y aquí ya empezamos a ver cómo hace las cosas, cómo trabaja la palabra de Dios. Discierne significa distinguir o reconocer. Distinguir o reconocer significa que es capaz de identificar una cosa junto a otras que no son iguales. Nosotros podemos distinguir fácilmente, no sé, un perro de un sapo, o un tobogán de un camión, pero hay cosas que tienen unas características y una apariencia muy parecida y no es tan fácil distinguirlas. La palabra de Dios sí es capaz de distinguir el pecado de lo que no es, aunque sean cosas que son muy parecidas o muy próximas. Con todo, el significado de la palabra que aquí se traduce como discierne es críticos. Críticos, de donde viene nuestra palabra crítico o criticar. Y en español actual el sentido de crítico o de criticar no es exactamente el que tenía en aquel tiempo la palabra críticos. Críticos significa juzgar.
Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la habilidad de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón y es capaz de juzgar esos pensamientos y esas intenciones de una manera perfecta, sin equivocarse. Es posible que nosotros tengamos dentro de nosotros motivaciones que no somos capaces de entender, o tal vez sí. La Biblia sí será capaz de entender perfectamente nuestras motivaciones y sabrá si son correctas o son incorrectas. Es posible que nosotros nos hayamos convencido de que no hay pecado en nuestra vida, pero la Biblia sí es capaz de encontrarlo. Y es capaz de encontrar cualquier tipo de intención que no es correcta. Después, lo que dice es que manifiesta. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, la Biblia es capaz de manifestar todo. Es capaz de manifestar pensamientos, deseos, emociones, inquietudes, ilusiones, esperanzas. Y también es capaz de manifestar temor o fe y, naturalmente, el pecado. No hay nada que podamos hacer para ocultar el pecado de nuestra vida a la palabra de Dios. Nada. Porque la palabra de Dios viene de Dios y ante Dios todo es visible. La Biblia, como dice aquí, nos deja ante los ojos de Dios tal y como somos. Nos deja desnudos, sin disfraces, sin apariencias. De poco sirve la soberbia, la simulación o las apariencias. La Biblia nos coloca y nos presenta ante Dios desnudos como somos verdaderamente, sin más. Y después utiliza otra palabra que es desnudos y abiertas. Este abiertas, la palabra original en griego era tracheosis o algo parecido. Y de ahí viene la palabra traqueotomía, que si alguien no sabe lo que es, la traqueotomía es a día de hoy un término médico que se utiliza para un tipo de operaciones que se hacen en el cuello. Hay gente que por enfermedades o no sé por qué no pueden respirar bien y entonces a veces se hace una traqueotomía, un agujero en el cuello y a través de esa traqueotomía la gente puede respirar. Pero originalmente lo que reflejaba esa palabra es el acto de levantarle la cabeza a un cordero para sacrificarlo. Se colocaba al cordero indefenso y se le cortaba el cuello. Y eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Nos deja indefensos, nos deja desnudos y lo mismo que los corderos nos coloca delante del altar, tal y como somos, sin mentira ninguna, ante los ojos de Dios. Y cuando eso ocurre, yo os pregunto a vosotros, ¿qué ve Dios? Cuando Dios coloca lo que somos en realidad, cuando la palabra de Dios nos coloca tal y como somos, ante los ojos de Dios, ¿qué ve Dios en nosotros? ¿Qué ve? ¿Ve virtudes? ¿Ve algo digno de elogio? ¿Ve algo bueno? ¿Es eso lo que ve? Nos mirará Dios y dirá, oh, perfecto, qué gran obra, qué gran vida ha tenido esta persona. No es así. Lo que ve no es eso. Y fijaos que aquí lo que dice es que la palabra de Dios pone las cosas de esa manera y nos pone a nosotros y nuestra vida de esa manera ante los ojos ¿de quién? De aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto significa juicio. Cuando nosotros estemos así, tal y como somos, desnudos, sin ningún tipo de disfraz, cuando nuestra vida esté así ante Dios, estamos ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es alguien que nos va a juzgar. ¿Y qué va a ser de nosotros en ese momento? Si nosotros lo pensamos bien, tenemos que sentir inquietud, temor, desesperanza, porque no podemos hacer nada, somos como la víctima del sacrificio, estamos ante Dios y estamos tal y como somos y no hay nada bueno en nosotros. Tenemos un gran problema en ese momento. En realidad necesitamos un Salvador. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Y quién puede salvarnos? No hay nadie que nos pueda salvar. No hay ningún hombre que pueda ir allí a salvarnos, ni tampoco superhéroes. Solamente Dios nos puede salvar en ese momento. Solo Él nos puede salvar de la justa ira que debe caer sobre nosotros por nuestro pecado. O sea que necesitamos ayuda.
Bueno, estos versículos, como os decía antes, tienen que ver con la salvación. El autor de Hebreos, el autor de esta carta le ha dicho a estas iglesias que los israelitas fracasaron cuando Dios le mostró el camino a la salvación. Y aunque los israelitas vieron los grandes milagros y las grandes señales que Dios hizo, aún así Dios no se complació de ellos porque ellos fueron en el camino, fueron rebeldes y fueron desobedientes. El autor de Hebreos les recuerda ese episodio y ahora lo que les dice, fijaos, en el versículo 11, lo que les dice es que nosotros procuremos entrar a ese reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y es curioso porque a mí esta expresión, ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, me hace ver las cosas de una manera diferente. Cualquier persona que se rebela contra Dios está siendo desobediente a Dios, eso es evidente. Y este versículo dice eso. Pero al mismo tiempo nos sitúa, nos coloca de tal manera que se ve esa desobediencia y la rebeldía humana desde una perspectiva diferente. Y vemos que somos desobedientes a Dios y nuestra desobediencia nos lleva a renunciar a algo bueno, que es la salvación. Somos nosotros quienes perdemos esa salvación, renunciando a ella por nuestra desobediencia. Pero la primera palabra es procuremos, que significa hagamos algo para alcanzar la salvación. No nos quedemos quietos, tenemos que hacer algo. Debemos buscar la salvación, porque la salvación está ahí al alcance de nuestra mano. ¿Podríamos verlo así? El autor de Hebreos anima a la gente a que hagan algo y luego le dice, lo que tenéis ante vosotros, la palabra de Dios, la Biblia. Es como si les dijera, ¿queréis ser salvos? Pues ahí tienes la palabra de Dios. Léela, estúdiala, piensa en ella. Y viene a ser lo mismo que ocurrió cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, le mostró el camino que debían seguir. Aquí también Dios nos está mostrando a nosotros el camino que debemos seguir. El camino que debemos seguir es leer la palabra de Dios. La tenemos para nuestro bien. Y la palabra de Dios, os pregunto yo, ¿qué es? Es la Biblia, claro. Pero fijaos cómo presenta el libro de Hebreos la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 1 de Hebreos. Capítulo 1, versículo 1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habla por el Hijo. Entonces, ¿la palabra de Dios cuál es? La palabra de Dios es la Biblia, pero la palabra de Dios es también Cristo. Así que ahora está todo claro. Queremos ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar a Cristo. Queremos alcanzar el reposo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Hemos visto que la palabra de Dios nos coloca como somos y no somos nada ante Dios. Necesitábamos un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cristo. Así que aquí el autor de Hebreos lo que le está diciendo a los hebreos y a nosotros también es que la salvación es posible, que Dios nos muestra el camino como se lo mostró a los israelitas y que esa salvación no es posible sin Cristo. Así que, ¿queremos ser salvos? ¿Hay alguien aquí que no lo sea? Si hay alguien que no es salvo, es alguien que está desobedeciendo a Dios y se está rebelando contra Dios. Si hay alguien que no es salvo y quiere serlo, solo tiene que mirar a Cristo.
Señor, gracias por este día, te doy gracias, Señor, por la Iglesia y te pido que aquello que yo haya dicho hoy sirva de utilidad y de edificación para la Iglesia de Parla. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Te pido que la amemos, la aprendamos y le dediquemos esfuerzo a estudiarla para ponerla por obra, Señor, y que nos sirva también para contrarrestar con ella todas las falsas enseñanzas que vienen del mundo. Te doy gracias por la Iglesia de Parla, Señor, y si aquí hubiera alguien que no sea salvo, yo te pido, Padre Santo, que toque su corazón para que alcance la salvación que tú quieres para él. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén.